Bueno, nuevamente aquí en este live con nuestros speakers, teniendo la oportunidad de conocerlos un ratito antes y que nos cuenten del tema. Y aquí tenemos a Jordi Alemany. Felices de tenerte, Jordi, en este summit organizado por Conexión Talento. Mi nombre es Virginia Rivera Olla y primero, antes que nada, me encantaría que tú te presentaras, que nos contes un poquito qué estás haciendo, qué haces. Veo todos tus libros ahí, sé que escribís y nos encanta que estés con nosotros. Así que primero, presentarte, por favor, contarnos un poquito de ti. Pues bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación, Virginia. Es un placer estar con vosotros. Mi nombre es Jordi Alemany, para los que no hablan catalán. Y bueno, me dedico pues a contribuir a que algunas personas que tienen posiciones de responsabilidad vean el mundo empresarial desde un ángulo más humano. Me dedico tanto a la divulgación como a la formación y a la mentoría. Generalmente divulgo, tengo una plataforma de comunicación, un canal podcast, escribo para algunos medios, escribo también para mí, algún libro, etcétera. Luego tengo la parte formativa, que es como la parte central de mi propuesta de valor, y doy clases en algunas universidades corporativas importantes en España, en algunas universidades de España y fuera de España, y también en algunas empresas directamente. Y por último hago mentoría ejecutiva para algunos ejecutivos pues, que desean evolucionar su mentalidad, que ven que el mundo está cambiando y no acaban de entender muy bien cómo ni cómo les afecta, y buscan la guía o el apoyo de alguien que ya se haya tropezado antes que ellos y les pueda ayudar a superar esos obstáculos y a identificarlos. Y a esas tres cosas me dedico. Qué alegre, Jordi, tenerte aquí y hablar de un tema tan bonito. O sea, el liderazgo es un tema que a veces se vuelve hasta como muy trillado, ¿no? O sea, que la gente hablando de líder, que el líder tiene que ser perfecto, pero tú vienes y dices en un libro y nos vas a hablar del tema liderazgo imperfecto. ¿De qué Sí. se va a tratar este tema que nos vamos a ver en el Summit? Bueno, pues mira, yo escribí un libro que se llama Liderazgo Imperfecto, como bien dices, que salió hace pues, un mes y medio a la venta en España, que se está vendiendo dentro de muy poquito, está también en formato papel en la Argentina, en toda la Argentina, y también se está vendiendo en digital en todo el mundo. Y el título es Liderazgo Imperfecto porque liderar tiene mucho de humano, y los humanos somos imperfectos, no somos perfectos. Entonces yo me cansé de leer en redes sociales y en general durante muchas décadas esas interminables listas de adjetivos y de cualidades y virtudes que, según algunos enuncian, todo líder debe tener, ¿no? Las 7 grandes virtudes del líder, las 10 habilidades del líder perfecto, una serie de cuestiones que yo las leía, las escuchaba y decía, qué poco me parezco yo a esta foto, ¿no? Me estoy mirando en el espejo equivocado, debe ser que soy muy mal líder. Y concluí que, bueno, realmente nos intentan vender una imagen del líder o de la lideresa que tiene que ver con alguien que no comete errores, que tiene todas las respuestas a todas las preguntas, que es como más inteligente que nadie, ¿no? Y que tiene pues, unas virtudes y unas cualidades casi innatas que lo convierten en un ser excepcional. Y la realidad, al menos la realidad que yo he visto a lo largo y ancho del planeta durante 30 años trabajando en grandes corporaciones en 4 continentes, es que los líderes son seres humanos como otro cualquiera, que aprenden a través del mismo método que aprendemos todos, que es el prueba-error, el tropezar y levantarse y aprender de esos errores, y que lo único que tienen pues son 2 o 3 cosas que los hacen algo diferentes al ser humano normal o al ser humano más miedoso, vamos a decir. Y es que en las situaciones de dificultad o de adversidad se atreven a dar un paso adelante, confían en ellos, confían en los que les rodean y les transmiten una visión con tanto entusiasmo y tanta pasión que les convencen de que si se suben con ellos a ese barco van a estar mucho mejor y van a llegar a un mejor destino. Y entonces eso es lo único que hace el líder, pero eso no le convierte en un ser divino ni en un ser perfecto, le convierte simplemente en alguien que tiene una capacidad y una confianza de dar pasos adelante cuando todo el resto del mundo los querría dar hacia atrás y salir corriendo, ¿no? Y de ahí viene el título de Liderazgo Imperfecto, que tiene que ver pues mucho con acabar con viejos paradigmas y con teorías ya que están muy,
muy pisoteadas y muy usadas, ¿no? Como la de que el jefe es malo y el líder es bueno, que es una mentira porque el jefe es una cosa y el líder es otra y no son comparables, y el jefe es una función del sistema de gestión empresarial que es muy necesaria, y los hay buenos y malos, como en todas las profesiones, y el líder pues es una posición que tiene más que ver con esa capacidad de visión, de motivar y de comunicar, ¿no? Y un jefe puede ser líder y un líder puede ser líder sin necesidad de ser jefe o tener una posición de responsabilidad dentro de ese modelo de gestión. De todo eso habla el libro y de todas esas pues falsas creencias y falacias que nos han hecho creer y que no se corresponden con la realidad. Jordi, o sea, ahorita ya no sé qué preguntarte. Ya te lo he contado todo. Y ya te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque como tú decís, nosotros tenemos un mindset o una forma de pensar muy cuadrada con respecto al liderazgo, ¿ya? Y entonces venís tú y hablando sobre eso, el líder puede ser imperfecto, es un humano, o sea, lo que hace es orquestar. Y es cierto, pero hay dos aspectos que quisiera que me ayudaras a contestar. La primera es, todas las personas cuando están a nivel de analistas, supervisores de área, etcétera, quieren posiciones de liderazgo y a veces, o sea, técnicamente son súper buenos, pero les cuesta mucho arrancar porque es el manejo de la gente, o sea, Claro. esa parte de liderazgo es muy fuerte. Y la otra es el autoliderazgo, ya, o sea, cómo poder convertirte en un líder propio aunque no tengas puesto, ya, en un líder en el cual, o sea, podás influir de forma positiva hacia un grupo de personas sin tener un puesto de trabajo. Entonces, Claro. ¿cómo hacemos nosotros? Por eso te digo, no sé cómo preguntarte cuáles son los tips o cómo puedes empezar a meterte en este mundo del liderazgo y el autoliderazgo. Claro. Mira, es una muy buena pregunta y además tiene mucho de realidad, ¿no? Lo primero que decías es que hay mucha gente que quiere ocupar una posición de liderazgo, pero yo creo que no piensan o no pensamos cuando eso ocurre, porque a mí también me ha pasado, en las responsabilidades y solo vemos las ventajas que tiene el ocupar una posición con más estatus, más poder, más responsabilidad, los beneficios sociales que conlleva, el aumento salarial. Y nos olvidamos de que todo eso está muy bien, pero es efímero. En el momento que lo consigues, ya lo conseguiste y ya está. Pero la responsabilidad de cuidar de los demás es permanente, es perenne. No puedes evitarla ni eludirla. Y es difícil, ¿no? ¿Por qué es difícil? Pues mira, liderar es difícil porque no nos lo enseñan en las escuelas, en los países de origen católico, con doctrina católica, como es España, como es pues, Guatemala, El Salvador, toda Centroamérica, la región LATAM en general, Sudamérica. Todos tenemos un elemento en común en lo religioso, y lo religioso ha definido durante muchos siglos nuestra educación, ¿no? Ese catolicismo. Y nos enseñan a ser perfil bajo, nos enseñan a pasar desapercibidos, nos enseñan a ser sumisos, nos enseñan a que hay una voz en medio de un aula que dicta una lección y a la cual no se puede rebatir, ¿no? No puedes contradecir la voz del maestro. Entonces, esto, cuando nos incorporamos al mundo laboral, entramos con esa mentalidad de sumisión, de tengo que pasar desapercibido, no puedo rechistar, no puedo contradecir. Y el líder es justo lo contrario, el líder tiene que ser inconformista, el líder no se puede quedar en el statu quo, el líder no puede asumir que lo que está ocurriendo no tiene solución, tiene que intentarlo aunque sea imposible. Es esa persona que da esos pasos hacia adelante en momentos de dificultad, ¿verdad? Cuando otros no los quieren dar. Entonces, ¿qué ocurre con el liderazgo? Pues una, que no nos enseñan a liderar. En ninguna escuela, cuando estamos en primaria, ni en secundaria, ni siquiera en la universidad, nos preparan para ocupar esas posiciones. Así que llegamos a ellas con el deseo aspiracional de ganar más dinero y tener más responsabilidad, pero sin la capacidad de hacernos cargo de otras personas porque no nos la han enseñado ni la hemos podido aprender. La segunda parte es que tú mencionabas el autoconocimiento. Efectivamente, para poder liderar a otros, primero te tienes que liderar a ti mismo. El líder tiene 3 funciones. El liderarse a sí mismo y tomar buenas decisiones, que esas decisiones beneficien o mejoren la posición de los que tiene a su cargo o de los que es responsable y debe cuidar. Por lo tanto, se lidera a sí mismo, lidera a otras personas y, por último, lidera una organización en el caso de los líderes empresariales. Esa organización tiene que producir un resultado que
generalmente un componente económico, ¿no? Porque si la empresa no gana dinero, pues no sobrevive. Entonces, hacer que esos tres elementos converjan, yo le llamo el efecto láser. Hacer que los tres haces de luz apunten en la misma dirección y concentren toda la energía en un solo punto para que las cosas se multipliquen y se aceleren, no es nada fácil porque, de nuevo, tampoco nos enseñan en ningún lugar a autoliderarnos. El autoliderazgo es básicamente entender tus emociones y gestionarlas, entender las emociones de los demás y gestionarlas, y entre esas dos orillas de ese río de las emociones, trazar un puente que es el puente de la empatía, que te permite atravesar de un lado a otro entendiendo a dónde vas y de dónde vienes. Claro, todo esto yo lo explico hoy a gente que jamás ha escuchado hablar de esto en sus escuelas, en sus universidades, ni siquiera en sus trabajos. Y tampoco venimos de un paradigma empresarial de la era industrial, de las 3 revoluciones industriales previas, en las que al trabajador se le trata más como alguien que tiene que producir, pero al que no hay que formar, es decir, tiene que venir formado de casa. Usted venga ya con el conocimiento de casa, con su currículum, que diga que ha cumplido con estos estudios y demás, porque yo no le voy a formar. Y para aprender a autoliderarte, para liderar a otros y para liderar una organización, te deben de formar o te deben dar la oportunidad, al menos, de equivocarte para poder aprender de esos errores y con esa formación práctica ir creciendo como líder. Ninguna de esas cosas existe o se produce hoy en día, por lo tanto, no podemos tener buenos líderes si no invertimos en crear esos líderes y en sembrar esas semillas para que luego florezcan, ¿verdad? Me encanta, Jordi. Vamos a hacerle una invitación a toda la gente para que se unan a este Summit, contarles un poquitito que Jordi va a estar el día número 1, que es el 22, y es nuestro primer expositor o nuestro primer speaker, ¿verdad? Y emocionadísimos por escucharlo ya. Quisieras una pequeña introducción y justamente le puedas invitar a todas las personas a que se unan a este Summit, que ya es la próxima semana, Jordi. Sí, ya queda poco, sí. Sí. No, mira, pues vamos a estar un ratito juntos hablando de todo esto que acabamos de mencionar. Vamos a hablar de liderazgo imperfecto, vamos a hablar de por qué la cultura del miedo que está implantada en muchísimas empresas no hace más que penalizar la creatividad y el desarrollo de los líderes. Vamos a hablar del liderazgo orgánico, del efecto algarrobo, como un líder es aquel que deja caer las semillas desde sus ramas para que esas semillas, una vez toquen suelo, arraiguen y crezcan o tengan la oportunidad de crecer tan o más fuertes que la primera semilla original de ese árbol. Y vamos a hablar de la escalera del liderazgo. Vamos a hablar de los 4 peldaños que hay en la escalera del liderazgo desde que nos iniciamos en ese camino del líder hasta que llegamos a la cúspide. Y más que una escalera, a mí me gusta denominarlo como un ciclo porque nunca se termina de aprender. Uno nunca es el líder perfecto, siempre está en esa fase de aprendizaje que hace que, bueno, pues que lo que ha hecho bien en el pasado no sea garantía de que lo va a hacer en el futuro. Las adversidades cambian, los tiempos cada vez son más acelerados, hay nuevas amenazas para las empresas, nos tenemos que adaptar a nuevas coyunturas, a nuevos entornos, y eso hace que el liderazgo sea muy a medida, muy de situacional, y de lo que hoy hago bien en este equipo, mañana en otro lugar seguramente no me sirve, ¿no? Y eso nos obliga a ese aprendizaje continuo. De todo eso vamos a hablar en el Summit y, bueno, yo tengo la fortuna de abrir el Summit. Espero que nos acompañe mucha gente para ese primer rato y también que se queden luego para escuchar a todos mis compañeros, que somos 8 ponentes, si no me equivoco, y todos ellos con discursos maravillosos. Así que, nada, deseando que llegue el día. Gracias, Jordi. Bueno, los invitamos para el día 22 y 23 a este Summit. Y Jordi va a estar ahí arrancando todo este evento y te agradecemos por este tiempo y sin duda nos vamos a entretener bastante y no solamente eso, vamos a aprender mucho de ti. Así que muchas gracias, Jordi. Nada, es un placer, de verdad que estoy encantado de poder participar, muy agradecido y muy halagado por la oportunidad y deseando veros ese día y disfrutar mucho, como tú dices, pasarlo bien durante un ratito. Así que nada, os mando un abrazo muy fuerte, cuidaros mucho. Que estén muy bien, chao. Chao, chao.